Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco acerca de el rosario, lo que los católicos llaman el Santo Rosario. La pregunta ¿es correcto rezar el rosario? Lo primero que voy a decir con relación al tema es que el rosario no está en la Biblia. El rosario es un invento del 800 en adelante. Hay una collar de cuentas que existe primero que el rosario, que es lo que le llaman la japa mala hindú. También los mahometanos tienen un collar de cuentas que usan también para rezar sus mantras, rezar sus oraciones. Pero en el cristianismo propiamente dicho, no en el catolicismo, en el cristianismo bíblico del Nuevo Testamento, el rosario no existe. Cuando se reza el rosario se usan expresiones que sí son bíblicas, que es bueno aclararlo, porque algunos defendiendo el rosario dicen sí está en la Biblia, porque cuando la Biblia dice Santa María, Madre de Dios, pues María es Madre de Dios, porque si Jesucristo es Dios y ella es Madre de Jesucristo, pues es Madre de Dios. Bueno, vamos a decir que María sí es Madre de Jesucristo, que es Dios. Ese es tema para otro video. Ahora lo que vamos a discutir es si se debe rezar el rosario o no. Si María es Madre de Dios, es una expresión que no se utiliza en las Escrituras. Ahora sí se utiliza la expresión Madre de nuestro Señor, refiriéndose a María como Madre del Señor Jesucristo. Pero emplear el término Madre de Dios en el rosario no es nada que tenga apoyo bíblico. También dice en el rosario, salve muy favorecida, el Señor es contigo, que es otra expresión que se emplea en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se le aparece a María y le hace ese saludo, pero tampoco significa que existe el rosario con esa oración, sino que en la oración del rosario se emplea la misma expresión del ángel. No es una forma de defender el uso del rosario citar la salutación del ángel. Por otro lado, cuando se habla de que nosotros vayamos donde María en oración, pidiéndole que interceda por nosotros, no es una cosa bíblica. En la palabra, en la carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Observe que el apóstol primero emplea la expresión porque hay un solo Dios. Lo que quiere decir que el apóstol está elevando al nivel de importancia de Jesús como mediador, al nivel del absolutismo de Dios como único. O sea, de la misma manera que Dios es único, que no hay otro, ni puede haberlo, de la misma manera Jesucristo es el único mediador y no puede haber otro. Pero se dice, bueno, no, está bien, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero María es la mediadora o medianera entre Jesucristo y los hombres. O sea que nosotros podemos ir donde María para pedir que interceda delante de Jesús, pero eso tampoco es bíblico. Algunos se basan en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, donde María habla con Jesús para que convierte el agua en vino. Y ese recurso no es válido, porque si el hecho de que María hablara con Jesús para convertir el agua en vino la convierte en mediadora o medianera, pues entonces nos vamos a Lucas capítulo 7 verso 5, donde
los escribas y fariseos interfirieron delante de Jesús, o le pidieron a Jesús que hiciera un milagro a favor de una persona. Entonces tendríamos que decir que aparte de María, también tenemos los fariseos a los que podríamos clamar: oh fariseos, oh escribas, intercedan por nosotros delante de Jesús. O sea, si el recurso de los fariseos y los escribas no es válido para que nosotros los invoquemos para que clamen por nosotros, pues es tampoco el recurso de María como quien le está pidiendo a Jesús que convierte el agua en vino. Aparte de ese recurso, no existe nada que sirva de apoyo para que utilicemos el rosario. Algo más. Cuando los discípulos le preguntan al Señor cómo deben orar: Señor, enséñanos a orar, Él no dice: bueno, ustedes van a clamar a María, mi madre, para que ella venga a intervenir conmigo y yo pues complazca la petición de mi madre. Él dice: ustedes pues, y estoy citando a Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesucristo está diciendo que donde hay que ir es donde el Padre, para clamar por cualquier cosa que pidamos. Otra vez, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 13, el Señor Jesucristo dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces no existe escrituralmente ninguna base para rezar el rosario. Por lo contrario, rezar el rosario se convierte en una violación de lo recomendado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Juan. Ni siquiera existe una recomendación a pedirle al Espíritu Santo. Con todo y que el Señor, cuando se iba, dijo: me voy, no los dejo huérfanos, le enviaré el Espíritu Santo. Sin embargo, no existe ningún precedente de una oración dirigida al Espíritu Santo. De hecho, hay algunos que lo hacen, pero no tenemos un precedente bíblico. La oración debe estar siempre dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga.